Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y está con nosotros aquí Julio Fajardo con el tema de la reforma político-electoral, las nuevas. Ya están las leyes secundarias, están en el agarrón. En el Senado, Congreso de la Unión están... Y de eso dependen todas las demás, ¿no? Sí, de hecho, estamos trabados en ese sentido porque para que se concrete el espíritu de la reforma político-electoral, se necesita tener esas leyes secundarias para aplicarlas. En cuanto a la fiscalización, tanto del proceso electoral como de las campañas, precampañas, la nueva ley de partidos políticos, qué va a pasar con la transparencia de los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, sí están en un embrollo en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión en general, y si no se atiende eso, pues vamos a estar conflictuados, porque vamos a tener la reforma vigente a nivel constitucional, pero vamos a tener que aplicar ciertas leyes que ya están, vamos a estar desfasados. La cuestión aquí es que son muchas leyes secundarias, ¿no? Sí. Se lanzó un paquete de reformas Es un paquete muy de reforma. ambicioso, muy importante por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hoy en día las que están pues en la discusión son la reforma político-electoral, la reforma energética, Así es. la reforma en telecomunicaciones, pero son paquetes muy grandes. Hay quien dice, bueno, es el proceso mismo del PAN. Como están los diputados ahí inmersos, está en el Senado, luego tiene que regresar a la Cámara de Diputados Federal para la aprobación. Están inmersos en su batalla campal, entonces eso también retrasa, y no es A, B, C, sino No. es de la A a la Z y atórale. Sí, ¿Cómo la porque realmente son, todas este paquete de reformas son en medida importantes todas, Sí, ¿no? sí, O sea, lo necesarias. político electoral, lo de telecomunicaciones, que se ha retrasado también y que es sumamente importante porque nos va a generar beneficios en cuanto a los costos, ¿no?, de servicio, y ha generado también controversias, ¿no? La político electoral se viene retrasando desde hace varios meses. Tenemos la reforma constitucional desde el año pasado, finales del año pasado, de 2013, y no la hemos concretado. De hecho, no tuvo la aceptación así tan contundente que se hubiera esperado. Es un proceso de cerca de 56 iniciativas que viene de 2 legislaturas anteriores incluso, incluyendo la actual, ¿no? Entonces, no se logró la aprobación así unánime que se podría esperar por ser como que un consenso, un proceso electoral o de reforma constitucional que viene preparándose con antelación. Fueron 18 entidades las que la aprobaron. Julio, en el tema electoral, se crea el INE. El INE. ¿No? Pero a la vez van a seguir funcionando los institutos estatales. Y entonces, dentro de las discusiones y todo lo que se ha hablado con este tema de la reforma, hablan mucho de que el poder de los gobernadores sigue siendo muy fuerte en el proceso electoral. Bueno, siempre ha sido, en materia electoral, político-electoral, el juego político siempre entra a hacer sus diabluras, como dirían por ahí, pero la realidad es que esta reforma político-electoral lo que genera es una concentración mayor del poder de organización y decisión de la autoridad electoral, que era el IFE, y ahora es el INE. Se quitan muchas de las competencias. Como tal, se entiende la reforma que deben desaparecer los consejos estatales o los institutos locales que se regían o que se rigen actualmente, y deben de formar parte ya de lo que es el INE como tal, claro, ¿no? O sea, sería el nuevo Consejo General del INE tiene que designar en todos los estados a los nuevos consejeros electorales. O sea, serían 6 y un presidente. Y ya estamos retrasados también en eso. ¿Tú ves que en un momento dado estos que están no superen la meta? Porque hay unos que están electos por 5 años. En efecto. Y otros más están electos pues por más tiempo. Sí. Tienen una chamba asegurada, creo que hasta 2018. Algunos así es. Bueno, debemos hacer memoria, ¿no? Ya pasó a nivel federal, pasó en el TRIFE, pasó en el IFE. O sea, hubo, a raíz de reformas constitucionales, hubo cese o hubo procesos para seleccionar nuevos consejeros, y eso definitivamente con la nueva configuración electoral tiene que pasar por manos del INE. Ya no es
una cuestión que va a tramitarse en la Cámara de Diputados local. Y el INE decidirá, sacará una convocatoria en su momento y podrán participar, si así lo establece la convocatoria, los que estén en función. Pues porque hay quien está preparándose, ¿no?, para la batalla legal. Claro, para ¿no?, subirla a los tribunales y decir, espérame, es que tú me habías prometido y me habías dicho que yo iba a que tener mi chamba segura y bien remunerada. Claro. No, y también esta parte de que si los quitas, ¿no?, o les afecta sus intereses, o sea... Es una cuestión su compleja. Independencia es importante. Exacto, la independencia y la cuestión de la legalidad y la constitucionalidad, pero también si estamos hablando de que es un proceso que viene de nivel federal, o sea, se tiene que acatar forzosamente en los estados de la República. Oye, se ha hablado mucho del cambio de IFE al INE y, a ver, en tus palabras, ¿realmente era necesario cambiar esa F por la N? Bueno... Con el costo que va a implicar eso. Hay muchas opiniones encontradas en la real necesidad de cambiar F por N. El fondo es lo importante, ¿no? Ver, ¿cuál es el fondo? Nosotros tenemos un estado federal, ¿no?, constituido por entidades federativas, y se entiende que la facultad de regular temas como el electoral o la cuestión de la política interna debe quedar en los estados. Con este cambio constitucional se centraliza. Como siempre se había hecho. Pero así funcionaba. Así funcionaba sin ser legalmente como tal. Bueno, estaba estructurado y todo, pero esto funciona, o sea, el INE se va apareciendo o se va adaptando más a estructuras como las que tenemos en países unitarios, no exactamente como Francia o algún otro país europeo, pero va para allá la concentración de la actividad electoral, quizás para lo que decía Ileana, ¿no?, de tratar de sacar de la competencia de los actores políticos locales, la designación, el proceso de selección de todos la influencia en los consejeros electorales. Pero la realidad es que no es una reforma acabada, a pesar de que son procesos muy largos. Hay temas importantes como la reelección, que ya se va a dar en cuanto a diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales. De la influencia de la mano del gobernante en turno o de la influencia en los órganos electorales locales. Esa era la apreciación que se tenía por el proceso, sobre todo de selección de los consejeros. También ha sido controvertida la elección de los nuevos consejeros del INE a nivel nacional. Sí, porque se habla de una repartición entre partidos, hay voces que critican el proceso de selección. La realidad es que es un INE, un Consejo General del INE, pues que recoge un poco la experiencia de algunos, porque está integrado por al menos 3 del INE que falleció. Y los nuevos, ¿no?, que son gente de la sociedad civil, académicos, podrán o no tener influencia en los partidos políticos, evidentemente, porque son quienes participan en el proceso de selección, pero también hay que destacar que en esta ocasión la selección fue llevada a cabo a través de un proceso como que más abierto, con integrantes de la CNDH, del Instituto de Transparencia Nacional y una comisión de legisladores. Entonces trata de dársele esa apertura, ¿no? Esa connotación. Así es. ¿Qué ves en las leyes secundarias? Si nos decías fuera del aire, bueno, pues falta precisamente medir la opacidad, la transparencia, la propaganda, las candidaturas independientes, cómo van a estar, todas estas cosas que además escribiste en tu ensayo. Así es. Bueno, tenemos esa premura en cuanto al tiempo. ¿Qué va a pasar si no se aprueban en este periodo, incluso en un extraordinario? ¿Qué sucedería? Pero también a nivel local tenemos obligaciones, ¿no? La reforma constitucional federal obliga a los estados de la República, sobre todo a los que van a tener elección en 2015, y que se incluye Tabasco y otra decena más, tienen que hacer reformas en cuanto a duración de campañas, tanto para gobernador, diputados, etcétera, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que se están metiendo los tiempos, de eso hablaba, y que nos conviene, porque el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hacía referencia hace unas semanas
y a raíz de eso yo hago esa reflexión de la independencia, la importancia de la autonomía del INE. Entonces, él hablaba de que pues, es evidente que van a tener que interactuar, como siempre, con los partidos políticos, pero ello dejando siempre en claro como que la labor que ellos hacen, la función que ellos hacen, sin involucrarse en otros temas que hagan ruido. Y manda como una especie de mensaje a los que van a ser consejeros en su momento del INE en cada uno de los estados. Ellos van a tener que seleccionar, como decíamos, a cada uno de los 7 consejeros, incluyendo a su presidente, a nivel local, pero también es un mensaje que tendrán que recibir los que sean designados como integrantes de los tribunales jurisdiccionales en materia electoral a nivel local. Ahí está la complicación. Hablaba con Gabriel y con Ileana de la cuestión del tiempo, porque la reforma también indica adelantar el proceso electoral. Ajá, ¿cómo quedan las fechas? Por Sí, ejemplo, el caso de Tabasco. se supone que se tiene que hacer una concurrencia. La elección tendrá que ser en junio, primer domingo de junio del año 2015, para emparejarse con la federal. Entonces tendremos que comenzar el proceso electoral en septiembre de este año, ya no en noviembre. Sí, ya no en noviembre, como normalmente ocurría. Y si hablamos de que en septiembre comenzamos el proceso electoral, en agosto tendríamos ya que tener las reformas a nivel constitucional y legal aquí en el estado. Sí, y aparte designados a los consejeros y a los... para septiembre tendría que ya estar planchadito. En agosto, yo sería de la idea que en agosto... Híjole, que yo es complicado. En la mesa te pongo la apuesta, meses y medio, sí, 3 sí. a lo mucho. Digo, porque aparte se van de vacaciones. Digo, la verdad no creo que se vayan, tendrán que hacer un periodo extraordinario. Bueno, para eso fueron creados los periodos extraordinarios. Así, ¿no? Y yo me imagino perfectamente, tanto a nivel federal como a nivel local, en el último día, en la última noche, el agarrón, dinero va, dinero viene, ¿no? En la negociación, lo que se van a gastar, lo van a tener que sacar, pero no va a ser en el análisis de lo mejor para... Digo, lo más idóneo es que se hiciera con una reflexión bien hecha, con la participación ideal, incluso de expertos a nivel nacional y local, ¿no? La selección de quienes van a conformar los órganos. Es un tema muy delicado, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber recepción de documentos. Tiene que tener el nivel de Lorenzo Córdoba. Así es. O sería lo ideal que tuvieran el nivel que tiene Córdoba. Así es, que es una persona muy, muy, muy preparada, honestamente. Oye, y por ejemplo, otro de los puntos en los que están atorados son estas candidaturas compartidas. Las candidaturas independientes como tal, es un tema que no está bien trabajado. Eso ahorita no va. Aplica, pero aplica de manera, pues, aparente, no va a tener una contundencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú no tienes bien programado cómo repartir los recursos para que hagan campaña, cómo van a ser seleccionados o cómo van a tener acceso a esas candidaturas, a esas prerrogativas. Sin necesidad necesariamente de un partido político que los proyecte o que los sustente, pues seguimos en lo mismo, ¿no? No pasa como en los países europeos, de que una asociación civil, por ejemplo, puede juntar un número de firmas. Es la idea, que sean los organismos de la sociedad civil los que puedan en un momento dado buscar recursos económicos. Y está pendiente un tema, mi querido Julio, para concluir esta entrevista y tu ensayo, lo de las prerrogativas, el porcentaje que se aumenta para que un instituto político pueda tener registro o certificación, ¿no? Así o mantener el registro en cualquier proceso electoral. Sí, hay temas que son concluyentes, por ejemplo, la concurrencia de las elecciones que decíamos, se tendrá que adelantar a junio la elección, el junio de 2015, y obviamente eso implicaría adelantar el inicio del proceso electoral ya no a noviembre de este año, sino a septiembre, y en agosto tendremos la obligación de tener magistrados del Tribunal Electoral y consejeros electorales del INE en Tabasco. Le va a volver a dar tos. Le va a volver a dar tos a Ileana. Me va a dar. Y bueno, en el aspecto del umbral para mantener el registro o para obtener registro, participación y también la representación proporcional se aumenta de 2 a 3%, es importante. Muchos dicen que tiene connotación política para aquellos
de Nueva Creación, alias Morena. Morena y otros dos que también están a nivel federal. A nivel local... Una es de Mancera y otra es de Ebrard. Puede ser. Dicen. Yo sé que uno es de Mancera, perdón, de Ebrard. De Ebrard. Del otro no, La otra no no sabes. No sé. ¿No será más panucha? Pues puede ser. Habría Azul. que investigarlo.